Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Continuamos con la tercera sesión del día de hoy, que es la tercera jornada de este primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, organizado por y desde el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Hoy tenemos la fortuna que nos acompañe la doctora Marisol García Jiménez. Va a impartir una conferencia intitulada Políticas Públicas y Teoría Social. He de decir que ella es una investigadora hecha 100% en la UAM. Estudió sociología aquí en la UAM Azcapotzalco como licenciatura e hizo su maestría y doctorado en estudios organizacionales en la UAM Iztapalapa. Es profesora hasta de nivel posgrado y de licenciatura, y también tiene una obra publicada ya importante. Entonces le damos la bienvenida a la doctora, qué bueno que está por aquí. También nos acompaña el doctor Rodrigo Ocampo Merno, ¿no? La doctora Susana García Jiménez, ¿no? El apoyo técnico, logístico, hídrico, ¿no? El licenciado Gerardo y la licenciada Alejandra, ¿no? Le damos un saludo especial al doctor Salvador. Gracias por estar aquí. Saludamos al maestro David, ¿no? Del PICA, bienvenido. Y bueno, y saludamos a la gente que nos sigue por redes sociales. Entonces, doctora, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a compartir este espacio de reflexión en donde, pues a lo largo de estos días que llevamos de este primer coloquio internacional de teoría social, teoría crítica y administración, pues hemos visto diferentes puntos de vista sobre pues diferentes aspectos de nuestra realidad social, ¿no? El día de hoy, pues, será mi turno y pues voy a hablarles un poquito sobre el tema de la teoría social, pues relacionada con la política pública. Específicamente, pues como es mi área en donde me he centrado más trabajando, pues me remontaré un poquito a la política educativa, ¿no? Por ahí voy a retomar algunos ejemplos de políticas educativas recientes, ¿no? Pues bueno, comenzaré pues diciendo que pues lo que va a ser esta parte de la teoría social en la educación, pues son elementos cruciales en la formación, en la evolución de las sociedades. No se puede pues entender lo que es la realidad social, en este caso pues un aspecto de esta realidad, la política pública, pues sin remitirnos precisamente a un marco, ¿no? Que nos va a dar la teoría social, un marco para poder justamente reflexionar pues nuestro entorno, ¿no? La teoría social pues nos va a proporcionar justamente ese marco conceptual para poder comprender cómo funcionan las sociedades, cómo se transforman con el tiempo, y pues por su parte lo que va a ser la política pública, específicamente pues la política educativa, es un medio a través del cual pues las sociedades pues se van a encargar de orientar a la educación para pues alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas sociales, culturales, y también pues para determinar pues sí como ciertos valores sociales, ¿no? Al final de cuentas es lo que hacen estos espacios educativos, ¿no? Asimismo pues vemos que pues lo que es la teoría social y la educación son dos campos, dos áreas de conocimiento interconectadas que pues van a desempeñar un papel fundamental, un papel central en la configuración de las sociedades, ¿no? En la manera en la que vamos entendiendo las sociedades y en la manera también en la que pues se van a abordar temáticas, problemáticas de un entorno social, ¿no? Eh, Me gustaría justamente en el marco de este coloquio, pues ver o partir de esta idea, de este puente entre lo que son pues las políticas públicas, este espacio de gobierno, ¿no? La conexión entre el gobierno y lo que es pues la administración pública, ¿no? Ese puente pues lo van a atender las políticas públicas, ¿no? Pues partiendo de esta idea, generalmente se ve pues a lo que va a ser la administración pública vista en términos únicamente, pues si lo queremos ver así, pues de corte muy neoliberal, ¿no? De corte muy funcional. Se ve únicamente a la administración pública como
pues gestora de recursos, de servicios públicos que nos imparte el gobierno, donde pues también se involucra en lo que va a ser implementación de políticas, gestión de personal, gestiones de presupuestos, regulaciones de aspectos operativos, ajá, pero donde también pues se tiene que hacer énfasis precisamente en lo que me voy a centrar en este aspecto, pues de el reflexionar, el recuperar lo que son pues estos análisis de contextos específicos, ¿no? No remitirnos únicamente a esta cuestión meramente funcional, ¿no? De la política. Hay que hacer, pues sí, un análisis de contextos sociales específicos para realmente encaminar el trabajo de la política pública y de la administración pública realmente a un diseño, a una elaboración de políticas que respondan realmente al entorno social, ¿no? Que al final de cuentas, pues se supone que esa es su finalidad, ¿no? Una conexión directa con la sociedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues desde donde yo me voy a ubicar, que es la política educativa, pues pudiéramos remontarnos a lo mejor a estas necesidades que venimos arrastrando de décadas en cuanto a política educativa, pues la situación de la escuela rural, ¿no? La situación de esta realidad, de esta parte de nuestra realidad en cuanto a política educativa, que pues hasta la fecha, ¿no? Continúa siendo uno de los aspectos, pues, importantes a tratar porque pues en determinados momentos, como vamos a ver, pues la política pública también es un reflejo de pues, la postura de un gobierno, pues en determinados gobiernos no se le ha dado la atención necesaria, ¿no? Entonces, me gustaría partir de esta idea, ¿no? Recuperando esta idea de la teoría social vista como, pues, en una definición, como estamos viendo ahorita, como un campo interdisciplinario que se encarga de analizar, de comprender entonces esta dinámica de la sociedad, donde se encarga de ver estas estructuras, estos procesos y la manera en la que los individuos se van a relacionar no solamente en los espacios educativos, ¿no? Sino vamos a ver que también, y voy a retomar un par de ejemplos, pues la política educativa también permea otros ámbitos, otros espacios sociales, ¿no? Esta teoría social, entonces, pues se va a enfocar en comprender, en analizar interacciones sociales, estructuras, procesos que pues se suscitan y que nos ayudan a comprender pues lo que va a ser nuestro entorno social. De esta manera, pues como decía yo hace un momento, ¿no? La teoría social nos va a proporcionar justamente este marco, ¿no? Este marco conceptual para abordar una serie de fenómenos sociales que pues estos fenómenos sociales van a diferir en cuanto a temporalidad. En una época serán algunos que se tienen que atender, varían de una sociedad a otra, de una región a otra, y en donde pues precisamente este aporte, estas teorías sociales, nos van a ayudar precisamente a enfocar o a definir estas problemáticas, su abordaje y probablemente pues vemos hasta el diseño de posibles soluciones o políticas públicas que sean pues adecuadas, ¿no? Que respondan justamente a esos aspectos, a esos contextos, ¿no? Desde aquí, desde esta definición que tenemos así muy general de lo que es la teoría social, podemos ver que pues algunos de los muchísimos temas que se podrían abordar desde la perspectiva teórica social, pues tenemos el papel de las estructuras sociales, ¿no? Que es central en la política educativa, en la política pública en general, ¿no? La comprensión de relaciones sociales, de relaciones de poder, la identificación de ciertas dinámicas culturales, sociales, a veces hasta políticas, ¿no? La interpretación de cambios sociales, ¿no? Esta parte de los cambios sociales también resulta muy relevante y más, considero, digo, en toda la política pública hay que atender precisamente a lo que son los requerimientos de cada momento específico, pero pues considero que uno de los aspectos nodales de la sociedad pues es precisamente lo educativo, ¿no? Es un reflejo muy
pues a lo mejor muy específico de lo que son las sociedades. Entonces, esta parte de la interpretación y la atención al cambio social reflejado en la política educativa creo que también es necesario, ¿no? Y es central retomarla, ¿no? Digo, estos son solo algunos de los temas que podríamos destacar que la teoría social nos puede dar este marco, nos puede dar este punto de partida para este análisis tan importante de estas pues, dimensiones de la realidad, ¿no? Estos elementos, pues, sabemos son sumamente importantes en el diseño de políticas públicas, pues nos pueden remitir a identificar problemáticas, identificar a lo mejor en el ámbito educativo, que es en el que me voy a centrar, lagunas y necesidades no solamente del alumno o hasta del profesor, ¿no? Que es uno de los actores centrales del tema educativo, sino también ver lagunas, ver necesidades en cuanto a lo mejor los mismos planes y programas de estudio, ¿no? En el mismo diseño de la política y de las herramientas de política educativa. Muy bien. En cuanto, ya centrándome específicamente en la política educativa, vemos que pues la política educativa va a consistir pues en un conjunto, vemos aquí de acciones, de decisiones, de estrategias y de enfoques de que un gobierno, que un régimen, ya sea pues a nivel nacional, regional o local, va a adoptar para dirigir y para guiar justamente ese sistema educativo de una región, de un contexto específico. Esta política educativa pues va a estar diseñada con el propósito justamente de abordar aspectos o de tocar aspectos relativos a la educación, nos dicen pues desde la formulación de planes de estudio hasta pasar por la asignación de recursos, la regulación de instituciones educativas, la promoción de objetivos educativos específicos, la función que van a tener también los actores educativos, ¿no? Por ahí en las últimas dos reformas que hemos visto, la del 2013, ¿no? La del 2019 también, vemos que los actores educativos pues han tenido como se han repensado, ¿no? Estos actores educativos, empezando, por ejemplo, por los administrativos, las autoridades, los directivos, ¿no? Por ahí la manera en la que ingresan, la manera en la que pueden obtener estos ascensos, la manera en la que tienen que dirigir su actividad al interior de las organizaciones educativas, pues se ha replanteado también, ¿no? Ahora en la reforma también de 2019 con el actual gobierno, ¿no? Los actores desde autoridades hasta docentes, pues se ha replanteado precisamente repensar, ¿no? Estas figuras, ¿no? Repensar lo que es el rumbo de estos actores centrales en la política educativa. Entonces vamos a ver que pues precisamente esta definición que estamos aquí recuperando de política educativa que nos dice pues incide, ¿no? Lo que va a ser la política educativa en el rumbo de todos estos elementos que van a conformar precisamente esta parte de la política pública, ¿no? El papel entonces tenemos aquí de la teoría social en política educativa resulta sumamente relevante, ya que, pues como mencionaba, van a darnos justamente este marco conceptual, este marco teórico para tomar decisiones, para enfocar fenómenos, para enfocar problemáticas e incidir justamente en el diseño de políticas, en la comprensión de problemas y también en la manera en la que se va a concebir el proyecto educativo, ¿no? Que para esta presentación que me centré mucho en el tema educativo, pues traigo un par de ejemplos precisamente de política educativa, remontándonos precisamente a esta última reforma. Por ahí el proyecto de la nueva escuela mexicana y por ahí algunos documentos de política educativa de nivel superior y de nivel medio superior y de nivel básico que justamente enfatizan, ¿no? Esta parte de cómo se vincula la teoría social con la política educativa en este caso, ¿no? Vamos a ver que, pues, partiendo de esta idea de la teoría social como un marco que nos permite pues enfocar problemáticas, pues podemos recuperar que desde la teoría social, pues a lo mejor podemos identificar conceptos, identificar elementos que ayuden a concebir, que ayuden a veces hasta
visualizar problemáticas o temáticas que no habían sido tocadas en el tema educativo, en este caso, y por ahí pues a lo mejor podríamos remitirnos a algunas propuestas desde diversas disciplinas sociales, ¿no? Una que se ha enfocado muchísimo en esto, pues puede ser la sociología educativa, ¿no? Que desde ahí podemos tener como algunas propuestas de análisis, ¿no? Desde esta disciplina a lo mejor podríamos tocar pues temas como de la estructura social, el papel de las instituciones sociales, ¿no? En ellas pues la educativa, la interacción social precisamente en los espacios educativos, cómo se van a asumir precisamente los roles, los papeles de estos actores educativos, ¿no? Dentro de pues, la política. Entonces, en cuanto a estas propuestas sociales relacionadas con la educación, pues remontándonos a las los primeros aportes en materia educativa, pues por ahí tenemos la obra del Emilio, ¿no? De Rousseau. Por ahí Rousseau planteaba, ¿no? Que la finalidad de la educación no es solo formar ciudadanos, sino formar hombres y mujeres integrales, ¿no? Que esto, por ejemplo, ahorita que llegue a esta parte de la nueva escuela mexicana, pues tiene como un eco en esta nueva propuesta, ¿no? Desde esta perspectiva de Rousseau, pues vemos que pues se requeriría que la educación se encargue como de una formación integral, ¿no? No únicamente una formación como ha sido vista en el caso de nuestra política educativa de las últimas 3 décadas, ¿no? 4 décadas casi, centrada mucho en esta formación de cuadros por base de competencias, ¿no? Que respondan a este modelo neoliberal, este modelo económico que a lo largo de esta semana en las diferentes ponencias, pues se ha hecho mucho énfasis, ¿no? En esa cuestión del modelo neoliberal y el cómo incide en nuestras realidades, ¿no? Una forma de incidir, pues lo encontramos justamente en esta concepción que se va a tener en las últimas décadas precisamente de lo que va a ser pues la política educativa, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues de aquí, en esta perspectiva de Rousseau, pues vemos que pues se busca crear un sujeto, ¿no? Que cuente con habilidades no solamente pues en un campo económico como vemos hoy en día, sino habilidades, se menciona cognitivas, emocionales, éticas, ¿no? Que le permitieran pues transitar con éxito en las sociedades, ¿no? Que es como una concepción todavía más amplia de lo que sería pues el ámbito educativo, ¿no? Eso por un lado, podríamos remitirnos a lo mejor pues a otra aportación de corte sociológico. Por ahí algunos de los autores clásicos de la sociología, de la teoría social para enmarcar lo que va a ser pues la educación, pues por ahí podría ser Durkheim, ¿no? Durkheim, Parsons, ¿no? Donde pues ellos hablan justamente de cómo ver a la educación o a la institución educativa como una herramienta precisamente para el orden, ¿no? Para encontrar el orden social. Entonces, desde ahí podemos ver también otro de los elementos que pudiera guiar justamente en cuanto a política educativa esta concepción, ¿no? Enmarcar en esta idea a lo mejor la idea de educación, ¿no? Vamos a ver que, pues, en el caso, por ejemplo, de Parsons, no se queda solamente en esta cuestión más global como Durkheim de ver a la educación solamente con esta función ordenadora, sino que él, pues, se enfoca también ya en los actores, que es lo que van a ir haciendo las diversas teorías sociales, ir enmarcando cada uno de estos elementos del ámbito educativo. Y aquí, pues, Parsons nos hablará también de que, pues los docentes van a tener una función específica dentro del aula, ¿no? Esa función de dotar de esos conocimientos y valores que desde esta propuesta parsoniana, pues desde estos valores universales que solamente, nos decía esta teoría, pues pueden tener los alumnos acceso pues a partir del docente, ¿no? De ese contacto que tienen con el docente. Digo, si nos vamos a nuestra realidad mexicana, sabemos que sí es cierto, ¿no? Mucho del conocimiento que van teniendo los alumnos pues viene únicamente de lo que se vive a veces en el aula, ¿no? De lo que le puede transmitir el profesor, ¿no? Entonces, pues ahí vemos también, ya desde estas teorías podemos ir enmarcando la importancia, ¿no? Que se le ha dado o que tiene este papel, este docente dentro de lo que va a ser la política educativa, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos ver que la política educativa, pues es fundamental para dirigir, para dar forma al sistema educativo pues de un país, de una nación. Estas políticas, vemos, están diseñadas para abordar, pues vemos desafíos educativos para promover ciertos objetivos sociales, ciertas perspectivas sociales, económicas, para garantizar la calidad de la educación, para brindar
vemos uno de los últimos objetivos de la educación en nuestro país justamente es esto de brindar oportunidades de aprendizaje equitativas, ¿no? A los alumnos, partir de esta idea de que no todos tienen como el mismo piso, no todos parten de la misma, digamos, como del mismo lugar, ¿no? Estas políticas, pues vamos a ver, estas políticas educativas, estas políticas centradas en este tema van a variar justamente como yo decía, ¿no? De un momento histórico a otro, ¿no? Habrá políticas que ahorita voy a hacer justamente una comparativa, voy a presentar una comparativa entre la política del 2013 y la política del 2019, ¿no? Se va viendo justamente a partir de visualizar ciertos aspectos de estas políticas, pues el rumbo, ¿no? Que va tomando la manera en la que se concibe a la educación y la manera en la que se van diseñando y se van haciendo propuestas en materia de política educativa, ¿no? Entonces, en el caso pues, de nosotros, en cuanto a política educativa, en el caso de México, vemos que pues, ya desde hace varias décadas, la mayoría de las reformas que se plantean, la mayoría de las líneas de acción casi siempre están centradas en los temas de calidad. Ahora han sido en estas cuestiones de la equidad, ¿no? Pero también si algo se ha repetido en las últimas décadas en materia educativa, pues ha sido el papel de los maestros, ¿no? El papel del docente que es central, ¿no? Entonces, aquí vemos que se le ha considerado en muchas ocasiones al profesor, al docente, como pues el responsable, ¿no? El rumbo que va tomando la educación en el país, ¿no? Como ejemplo de ello, pues mencionaba, pues tenemos estas dos políticas públicas de la reforma educativa del 2013, del 2019, ¿no? En donde pues podemos ver claramente este aspecto que nos decía la teoría social, ¿no? A partir de esta podemos ir viendo pues la línea, el pensamiento, la manera en la que se está concibiendo la educación en un momento y en otro, ¿no? Y como decíamos, también puede ser en una sociedad y en otra, ¿no? En este caso, la sociedad mexicana, fíjense, no hay tanto tiempo de diferencia y sin embargo, pues aquí vemos dos situaciones que convergen en muchos puntos, pero que en otros sí toman un rumbo completamente distinto, ¿no? Que tiene que ver con precisamente esto, ¿no? La noción de cómo enfoco lo que es el tema educativo, la propuesta, pues a lo mejor teórica social que yo voy a abordar para entender los problemas relacionados con la educación, ¿no? Que van a ser pues muy diferentes en una propuesta en el 2013 y en la otra en el 2019. Para empezar en esta propuesta me voy a centrar únicamente en lo que plantean estas dos propuestas de política pública en el ámbito del profesor, únicamente centrado en ese actor, ¿no? En el caso de la reforma del año 2013, promulgada, pues sabemos, en el gobierno de Peña Nieto, se hablaba mucho y se enfatizaba esta cuestión de transformar al sistema educativo del país, ¿no? Como una tarea, pues, muy abarcadora, ¿no? Ya desde ahí, donde, pues, se implementaron una serie de cambios que a la larga se empezaron a hacer análisis precisamente de estas políticas y pues se da cuenta que realmente de profundidad, pues, no hubo tanto, ¿no? Que hubo más como una cuestión de empleabilidad de los actores precisamente educativos, ¿no? Que fue más como una reforma, se decía, laboral educativa, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta reforma pues se centró precisamente, como muchas otras políticas educativas, en la figura del docente y en donde pues se partió precisamente de algunos elementos que se centraban en el profesor, ¿no? La evaluación docente, la profesionalización, las consecuencias de la evaluación, el ingreso y permanencia, que fueron como elementos constantes en esta reforma y que después con la contrarreforma o con la reforma de 2019, ahorita del actual gobierno, pues se retoman algunos aspectos y en uno se puede ver claramente pues como la concepción de la política educativa es diferente, ¿no? En este actor únicamente que estamos tocando, que es el del profesor, ¿no? En el caso de la reforma educativa de 2013, para empezar, pues sabemos que causó gran revuelo en su momento, causó algunas protestas, ¿no? Resistencia de algunos grupos de magisterio, ¿no? De algunos grupos del gremio docente, ¿no? Precisamente por estos elementos que se tocan aquí en esta propuesta de política educativa, ¿no? En esta propuesta, pues vemos en cuanto a evaluación docente,
fue justamente uno de los pilares con los que se dio a conocer esta política educativa. Y vamos a ver que pues se hablaba de una evaluación más rigurosa, de una evaluación pues que se consideró en un determinado momento punitiva, que se realizaba de manera periódica, una evaluación que decían pues a veces no toma justamente esta idea de equidad, ¿no? Que todos los maestros estamos en la misma, partimos de la misma realidad o de la misma cuestión para ser evaluados igual, ¿no? Entonces esa fue una de las cuestiones en cuanto a evaluación, ¿no? En cuanto a la profesionalización, encontrábamos pues esta cuestión de que se promueve con esta reforma de 2013 la profesionalización de los maestros, esto con la idea de mejorar, ¿no? Que tuvieran una formación continua, ¿no? En donde pues se van a establecer espacios, se van a establecer cursos específicos para que los maestros tengan como ese acceso, ¿no? En cuanto al ingreso, las consecuencias, perdón, de la evaluación, vemos que pues tenía implicaciones importantes y de ahí una de las principales, o sea, a lo mejor molestias que trajo esta política educativa, ¿no? Que fue que, pues, una de las consecuencias eran que, pues, los docentes que no cumplieran ciertos estándares que se iban a establecer a partir de esta política educativa, pues iban a ser sometidos a capacitaciones adicionales, en el mejor de los casos, pero si no corrían el riesgo de hasta perder plazas, ¿no? Por estas cuestiones y de ahí, pues digamos que una parte de no aceptar por completo esta política, ¿no? Esta política educativa. Por su parte, justamente lo que es esta política del 2019, centrada también en esta figura del docente, pues también retoma justamente algunos aspectos que son como paralelos, ¿no? Pero en otro rumbo, que podríamos decir, en algunos se tocan, en algunos toma como otro rumbo. Por ejemplo, en cuanto a la evaluación docente, igual, uno de los cambios fue justamente eso de la evaluación punitiva, el ver la evaluación de corte punitivo, ¿no? Nos decían, bueno, si algo se había visto con la reforma del 2013 fue el descontento del magisterio, el descontento del gremio docente, entonces pues lo que se hizo fue repensar justamente esa política educativa para responder a esa problemática, ¿no? Nos diría la teoría social, ¿no? La nueva reforma lo que va a hacer es que va a priorizar una evaluación más formativa, en donde nos dicen pues los docentes pues están como en un desarrollo profesional constante, ¿no? Que digo, tiene muy poquito esta reforma educativa, tiene, no sé, 3, 4 años, ¿no? Entonces todavía está como para verse realmente el impacto de esto, ¿no? En cuanto a la participación de maestros, se buscó justamente involucrar, ¿no? A los docentes en justamente el diseño de la política educativa. Por ahí en el 2019 se convocó, ¿no? A los actores educativos, no solamente a los maestros, a los padres de familia, expertos, a que realmente trabajaran. Desde ahí, si se fijan, la concepción distinta de lo que va a ser la política educativa, ¿no? El convocar que realmente no sea únicamente a lo mejor una cuestión discursiva de que se va a hacer partícipe a los actores educativos, ¿no? Que fue, yo creo que una constante en las últimas políticas educativas, ¿no? Hablar de ese consenso, hablar de esa participación, pero que a veces no era tan real, ¿no? En cuanto a inclusión y equidad, pues justamente se reafirma esta idea que viene ya de políticas educativas pasadas de pues el compromiso, ¿no? De velar por esta inclusión, esta equidad en educación, para justamente centrarse en grupos o en espacios educativos marginados. Para terminar, pues esta comparativa que estoy haciendo, en cuanto a la reforma del 2013, también se habló de la manera en la que ingresaban los docentes al espacio educativo, ¿no? Esta reforma se consideró que introdujo un proceso más riguroso de selección y admisión de los maestros y que también estableció unos criterios de permanencia basados en evaluaciones que veíamos periódicas que a veces pues los maestros no estaban de acuerdo, ¿no? Por esta idea diferenciada de la evaluación, ¿no? En cuanto a la profesionalización y el desarrollo de carrera, pues se contemplaba justamente crear espacios, crear mecanismos para que se pudiera acceder, para que se pudiera tener a lo mejor un puesto de mayor responsabilidad en el ámbito educativo, pero vamos a ver que pues también eso fue como motivo de algunas, de alguna
pues reticencia a esta política, ¿no? La participación de maestros que igual se instaba, como en la política de 2019, a participar, pero pues que realmente pues en un determinado momento se decía, pues no, a nosotros solo nos consultan ya cuando se tomaron en cuenta las políticas, ¿no? Ya cuando se llevó a cabo nos informan más que hacernos partícipes, ¿no? En cuanto a esta cuestión de la calidad, pues se venía enfatizando desde los 90, ¿no? Prácticamente llevamos décadas enfatizando como un objetivo central de la educación, ¿no? Entonces, en el caso, pues, por el otro lado de la reforma del 2019, tenemos justamente esta parte de la evaluación de logros y de avances para el aprendizaje, donde pues dicen, bueno, pues a lo mejor ya no te estoy condicionando la plaza, me voy a centrar más bien en checar cómo han avanzado los alumnos, checar cómo ha crecido a lo mejor el docente, ¿no? En esta idea que podríamos relacionar mucho con la teoría o la propuesta teórica social de Freire, ¿no? De un espacio de la escuela como, pues donde también el docente está creciendo, donde también el docente tiene este espacio para pues seguir formándose, ¿no? Realmente que sí sea un espacio formativo tanto para el maestro como para el alumno, ¿no? Esta descentralización que también fue motivo en el momento en el que se implantó esta nueva política educativa, ¿no? La descentralización educativa, que ahorita, si recordamos hace unos meses, ¿no? Con esta cuestión de los libros de texto, que uno de los elementos de los libros de texto es que se enfatiza muchísimo, y ahorita lo voy a retomar en la nueva escuela mexicana, se enfatiza esta parte de retomar el conocimiento, pero enmarcarlo en un espacio, en un territorio específico, ¿no? Esta cuestión de los contextos, ¿no? Entonces, en esta descentralización educativa, pues se mantiene justamente esta idea de dar autonomía a las escuelas, a las autoridades estatales para pues que se enfoque justamente el conocimiento, la formación a lo que va a ser su entorno inmediato, ¿no? Que haya esa vinculación. ¿Ah? Y finalmente, en cuanto a la profesionalización de los maestros, vemos que pues se promueve justamente lo mismo que en la reforma del 13, ¿no? Esta creación de espacios para que se siga formando el profesor, ¿no? Vemos que ahorita algunos de estos espacios vienen desde la política del 2013, han sido pues espacios virtuales, ¿no? Por ahí se han creado muchísimos espacios acorde al subsistema, ya sea de educación básica, de educación media, y son espacios en donde se crean cursos, se crean talleres, hay bibliotecas virtuales, sí se ha masificado muchísimo este ámbito para que el docente esté como formándose de manera continua y a lo mejor ya no necesariamente yendo a un lugar específico, a veces ya desde la comodidad de una computadora, ¿no? Tener acceso a estos espacios virtuales de formación, ¿no? Entonces, pues como podemos ver en esta comparativa que aquí propongo, pues se ve justamente esta vinculación, ¿no? Que podemos encontrar o que podemos leer entre la teoría social y el diseño de la política pública, y no solamente el diseño, ¿no? Ya la ejecución de la política pública, ¿no? En este caso, pues retomo otro ejemplo de vinculación de la teoría social con la política educativa, y es precisamente esta propuesta de política educativa que apenas se implementó, ¿no? Este plan de la nueva escuela mexicana, la famosa NEM, ¿no? Dicen, bueno, aquí podemos ver justamente que, pues, esta propuesta, que ha sido también, pues, bastante controversial desde que se planteó, ahorita que ya se ha puesto en marcha, que tiene, pues, unos meses, realmente tiene muy poquito todavía como para poder saber cómo va a estar funcionando, pero la propuesta es pues basarse en una postura crítica justamente de este sistema neoliberal, ¿no? Que como vimos, pues la teoría social nos muestra justamente este corte, esta visión que tiene pues un gobierno, ¿no? Y sabemos que nuestro actual gobierno es crítico de este sistema, ¿no? Aboga también por ver otras perspectivas o por analizar desde otras aristas, ¿no? Que también es lo que nos permite la teoría social, ¿no? Por aquí me voy a permitir leer un fragmento para ir enfocándome en la nueva escuela mexicana. En palabras de Martínez Ávila, la nueva escuela mexicana no representa un modelo pedagógico importado, refuncionado,
conforme a las particularidades nacionales, contrario a la implementación del enfoque basado en competencias que dictaminó la OCDE, el actual proyecto educativo presenta como fundamento las necesidades de carácter comunitario y va a ser como una constante en todos los documentos de política educativa de la NEP. En todo se está enfatizando justamente esta noción de lo local, lo comunitario también, ¿no? Para ello se ha articulado pues precisamente una propuesta curricular que va a ser esta propuesta de la NEM, que va a buscar pues legitimar aspectos como pues la diversidad étnica, la diversidad cultural, la epistemológica, la política, la económica, ¿no? De los pueblos y territorios justamente del país, ¿no? No responder a esta noción universalista de lo que sería la escuela y de lo que sería la finalidad de la escuela, sino retomando estos aspectos que pues sabemos son muy de corte de colonial, ¿no? Son muy de corte de estas teorías que pues propugnan por retomar los aspectos muy locales, muy particulares de las regiones, ¿no? En este sentido, vemos que la nueva escuela mexicana va a fundamentarse justamente en estos tres pilares. El primero va a ser justamente en esta preponderancia del profesorado como sujeto de transformación educativa, ¿no? Sigue estando, como bien vemos, el papel, el rol del docente en el centro de esta política pública, pero vemos que en esta nueva política, pues se defiende justamente o se dignifica lo que es el papel del docente, se resignifica la labor docente, ¿no? Nos dicen, aquí vamos a ver que se pasa del carácter punitivo del servicio profesional docente, donde se define la permanencia laboral del magisterio en función de la aplicación de pruebas estandarizadas que pues distaban mucho a veces de los diseños y de los planes que se estaban utilizando. Y también, pues decíamos, pues del conocimiento del lugar en el que estaba el docente, ¿no? Pero la prueba sí era como estandarizada, ¿no? Entonces, el papel del profesorado en estas políticas, nos dicen, se había limitado a un rol de intermediario y de difusor de parámetros educativos internacionales, siempre anclados en esta lógica, pues, de competencia, ¿no? De formar bajo competencias, en esta lógica neoliberal, ¿no? De formar cuadros, de formar cuestiones que respondieran a esta lógica económica, ¿no? En contraste, pues lo que se propone justamente con la nueva escuela mexicana es justamente esta cuestión de fundamentar la autonomía profesional, la autonomía del docente en cuanto pues a la manera en la que se transmiten los conocimientos, ¿no? Se busca legitimar la libertad del docente para que contextualice los contenidos de planes y programas de estudio conforme a las necesidades que demanda justamente su comunidad, ¿no? Se plantea ya una perspectiva nueva de lo que va a ser pues el conocimiento, ¿no? El tratar de vincularlo, hace un momento lo decía creo que la doctora Rosiluz, ¿no? Esa vinculación del conocimiento con lo social, ¿no? Entonces se busca desde aquí, desde el aula, desde la formación de los alumnos, ¿no? Otro pilar de la nueva escuela mexicana, pues que tenemos aquí es el referente ético-pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Un elemento central justamente de la nueva escuela mexicana es pues que se va a implementar una nueva perspectiva ontológica para la construcción del nuevo sistema educativo, para este nuevo modelo educativo. Voy a leer un poquito. Contrario a los esquemas que había enarbolado al individuo como el referente de la educación, ya fuera el profesor o el estudiante de manera individual, el proyecto educativo se va a centrar en el papel de la comunidad, se va a rescatar y se va a estar enfatizando en diversos documentos, ¿no? Se va a transitar de un sujeto educativo entonces abstracto, escindido en sus relaciones sociales y de su contexto histórico-espacial, para retomar y enaltecer entonces lo que es el papel de la comunidad entendida como un conjunto de personas que en colectivo van a construir estas relaciones sociales, culturales, simbólicas, económicas e históricas a partir de un referente común. De esta manera, pues vamos a ver que pues se pretende justamente hacer esta vinculación, ¿no? Esta vinculación del conocimiento con el contexto. Y por ahí, cuando se estaban dando justamente estas pláticas de los libros de texto, se hablaba justamente de que desde los niveles de educación básica
se está pidiendo en estos planes educativos que cada escuela tenga un proyecto educativo y lo vincule precisamente con su comunidad, ¿no? Que sí se vea que está justamente esa vinculación de la política pública con el entorno inmediato, ¿no? Digo, decíamos, esta política tiene un par de meses que apenas se implementó, entonces realmente es como una prueba, ¿no? De ver realmente si va a haber esa vinculación, ¿no? Entonces, otro de los elementos que vamos a ver de pilares de esta nueva escuela mexicana está el de la enseñanza educativa centrada justamente en resolver problemáticas locales comunitarias, ¿no? Que era lo que yo hace un momento mencionaba. Se va a ver entonces a la escuela como un espacio de formación ético y pedagógico que va a incidir en la vida directa del estudiante, del profesor y de la comunidad en la que se encuentra pues, la institución educativa. De esta manera, pues nos dicen, el estudiante va a adquirir pues una conciencia crítica justamente de lo que está aprendiendo, le va a ayudar a tomar pues decisiones respecto a su contexto inmediato y por ende nos dicen pues es un modelo educativo que no va a estar cimentado únicamente en adquirir conocimientos, ¿no? Únicamente en esto que veíamos, en la manera en la que se habían visto estas políticas educativas de transmisión de conocimiento, ¿no? Dicen, de esta manera se ve o se articula la escuela como con un compromiso ético. Ya desde ahí hay una concepción diferente de la institución educativa, ¿no? Entonces vamos a ver, se manifiesta de esta manera pues el potencial de la educación y de las instituciones educativas como espacios para resolver conflictos, atender problemáticas, reflexionar sobre el entorno y sobre las problemáticas inmediatas pues, que tiene a lo mejor a la mano el estudiante, ¿no? Entonces, esto sería como con estos tres pilares de la propuesta de política educativa de la nueva escuela mexicana. Otro documento que se me hizo interesante en cuanto a política educativa fue justamente esta parte del plan de estudio, tanto de educación media como de educación básica. Tiene por ahí unas citas que me parecieron bastante importantes y que justamente dan cuenta, ¿no? De cómo se está concibiendo la política educativa, la educación y pues realmente cómo se va a implementar lo que va a ser este nuevo modelo educativo, ¿no? Ejemplo de ello, pues es justamente esto que propone el plan de educación básica, educación media superior, donde pues la nueva escuela mexicana parte de un codiseño, el cual hace referencia al proceso de trabajo en el que el colectivo docente discute los contenidos de la estructura curricular que le permiten abordar justamente estas especificidades locales, ¿no? La contextualización de los contenidos pues definidos con base en la autonomía profesional del profesorado se van a estructurar para el caso de las escuelas de educación básica a partir de elaboración de programas analíticos y programas sintéticos. Para los centros de educación media superior, la propuesta va a entrelazar a progresiones, que le van a llamar aquí las progresiones de aprendizaje, donde se va a vincular, se pretende que estas progresiones vean el conocimiento desde el aula, pasen por la escuela y luego trasladar hasta la comunidad, ¿no? Que haya como esa conexión, ¿no? Conforme a lo establecido en los contenidos curriculares, se presenta el punto de partida para la conformación de las estrategias pedagógico-docentes. Esto significa que el codiseño permite articular justamente contenidos de estudio con problemas, temáticas y asuntos de nivel comunitario, local y regional. Entonces vamos a ver que pues como parte justamente de esta noción de retomar lo comunal, la comunidad, la solidaridad en el entorno educativo, pues me pareció muy representativa justamente esta cita, ¿no? Justamente es el plan de estudio de educación básica del año pasado. Y aquí voy a leer la cita. Dice, no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños, adolescentes se adapten a la sociedad a la que pertenecen. Tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. La escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que les rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas
y las de los demás. Ya se ve, pues sí, muy similar a lo que nos decía Rousseau, ¿no? Un sujeto integral, un sujeto que ya no es solamente formado en cuanto a cuadros de mercado, ¿no? Entonces aquí vemos pues una clara incidencia de estas nociones más amplias de lo que sería la educación y por tanto pues, la política educativa, ¿no? Me pareció igual de este plan de estudios otra cita muy interesante que igual voy a leer. Dice, no existen dos escuelas iguales y ninguna tiene un fin en sí misma, sino que todas ellas están al servicio de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto, por lo que la escuela se va a entender como el espacio fundamental en el que se va a construir la igualdad. Se plantea en esta cita, en este plan de estudio, pues justamente esto, ¿no? Que sea un espacio para construir igualdad, que sea un espacio en el que se tome en consideración precisamente eso, que no todos los alumnos, no todos los docentes, ¿no? Parten ahora sí que del mismo lugar, ajá, tiene que haber como esa diferenciación, pero además me pareció importante esta noción de que la escuela ya no se va a ver como este ente universal, este ente general de donde pues se tenía que formar con una idea universal, ¿no? Aquí nos dicen, no, el conocimiento a lo mejor puede tener estas cuestiones universales, pero tiene que atender, y algo que se está recuperando mucho en esta propuesta de política educativa es lo local, atender a un contexto específico y tratar de contextualizar. De hecho, a los maestros se les está pidiendo esto, ¿no? Contextualizar el conocimiento, ¿no? Y vincularlo directamente a la sociedad, ¿no? Para terminar con esta parte del nuevo modelo de escuela, la nueva escuela mexicana, pues en un documento de esta nueva escuela mexicana, que es el Marco Curricular Común para la Educación Media Superior, se plantean justamente 7 paradojas para cambiar como de una perspectiva que era como más neoliberal de la propuesta educativa hacia como una nueva concepción de lo que iba a ser la educación, ¿no? Digo, yo no voy a ahondar en las 7 paradojas, aquí yo retomé como las primeras 4 que me parecieron importantes, me parecieron interesantes, ¿no? Hay una primera paradoja que cuestiona justamente la pertinencia y la relevancia del enfoque basado en las competencias, ¿no? Que había sido pues lo central en las políticas de los últimos años, ¿no? Tal como fue incorporado, pues vemos desde la reforma integral de educación media superior y después en el currículum del 2017. Al respecto, se puede decir que si aceptamos que una educación relevante y pertinente es aquella que responde a los problemas, las necesidades y las expectativas tanto de la sociedad como de los educandos, y si al mismo tiempo reconocemos que los problemas más desafiantes del mundo contemporáneo son los vinculados con la desigualdad, la discriminación, la violencia y la degradación del medio ambiente, y que las y los estudiantes tienen que reforzar justamente sus conocimientos, su cultura para resolver necesidades psicosociales, de salud, de estabilidad socioemocional que deben atenderse para asegurar su adecuado desarrollo en un proyecto de vida propio. Entonces, aquí vemos en esta primera paradoja el cuestionar, ¿no? Este enfoque utilitarista que había tenido la política educativa, ¿no? Ver lo que va a ser la función de la educación, el diseño de la política en un marco todavía más complejo, ¿no? Que abarca cuestiones aquí, nos plantean emocionales, psicológicas, ¿no? De los alumnos, que pues prácticamente en el marco de lo que nos tocó vivir hace un par de años, ¿no? Con la pandemia, pues vemos que sí, que realmente se manifestó muchísimo este aspecto y esta necesidad de atender estos aspectos emocionales, psicológicos, ¿no? Del alumnado y no solamente esta cuestión utilitarista, esta función utilitarista de la educación, ¿no? Vamos a ver que también una segunda paradoja que se plantea en este marco curricular de educación media superior, pues tiene que ver cómo se incluye al docente en esta idea del rumbo que toma la educación, ¿no? Vamos a ver que pues los docentes nos dicen son los que experimentan, son los que saben de primera mano cómo funciona el sistema educativo, ¿no? Al estar ahí dentro del aula. Entonces nos dicen, bueno, entonces, ¿por qué históricamente nos plantea este documento? Han sido tratados únicamente los docentes como ejecutores de políticas y de políticas donde no habían sido considerados, ¿no? Porque han sido consultados excepcionalmente solo para dar, dicen, el visto bueno únicamente de políticas, para legitimar propuestas, ¿no? Para decir, bueno, se les informó, ¿no? De esta suerte nos dicen, pues, que se ve una nueva postura desde este documento de lo que sería
pues el docente y su involucramiento precisamente en la política educativa, ¿no? En una tercera paradoja, vemos justamente esta parte del vínculo de la escuela, de las instituciones educativas con su contexto social, que como vimos en diferentes documentos de política educativa actual, pues ha estado enfatizando bastante, ¿no? Nos dicen, la escuela no tiene la misión de formar empleados con características homogéneas, sino personas diversas en contextos homogéneos, ¿no? Que es lo que se está enfatizando. Entonces nos dicen, bueno, si esa es la función de la educación, se preguntan dentro de este documento, ¿por qué se continúa reproduciendo justamente este modelo de escuela cerrada, ¿no? Y aquí vemos justamente al hacer todas estas, al presentarnos todas estas paradojas, pues se me ocurrió justamente pensar en términos de la teoría social, ¿no? Estos diseñadores, ¿no? De esta nueva política educativa, pues están justamente enmarcando desde una nueva forma de ver lo que es la realidad educativa, ¿no? Y de diseñar lo que va a ser, pues, la política educativa, ¿no? Y finalmente, una cuarta paradoja que se plantea en este documento del marco curricular común, nos dice, pues, es cuestionar por qué si se habla de que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos partimos del mismo piso parejo, ¿por qué se sigue en la escuela reproduciendo esa cuestión del mérito, ¿no? ¿Por qué se sigue hablando de una evaluación homogeneizada, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, hay que deshacernos de esta noción de mérito y hay que ver como otro tipo de evaluaciones que ahora se le llaman, creo que integrales, ¿no? De ver esta vinculación diferente del conocimiento del alumno, ¿no? Pues de esta manera, pues podemos dar cuenta que justamente esta nueva forma de ver lo que es la educación, la política educativa, pues se relaciona mucho con estos saberes, ¿no? Del sur, ¿no? Estas teorías del sur de recuperar las regionalidades, de recuperar las particularidades de un sector, ¿no? De un espacio. Entonces, vamos a ver que de ahí que justamente este proyecto de la nueva escuela mexicana sostiene que el proceso de formación educativa no consiste justamente en formular conocimientos en una representación abstracta de la realidad, sino que hay que ver justamente cómo se da esa vinculación con la realidad, cómo se acerca ese conocimiento a la realidad, y de ahí que se enfoque en lo que van a ser las problemáticas comunitarias, ¿no? Esta necesidad de ver justamente el interés ya no individual, ya no priorizar al individuo, sino priorizar la comunidad, ¿ok? Y pues ya para cerrar mi participación, pues podemos concluir justamente el peso que tiene la teoría social, ¿no? Para el diseño de las políticas públicas, en este caso, pues que yo me centré mucho en la política educativa como ejemplo, pues nos ayuda justamente a realizar o a comprender lo que es la sociedad. La teoría social pues nos va a dar justamente estos marcos, estos conceptos para poder aprender y comprender lo que es la sociedad, ¿no? Va a examinar dinámicas sociales, como vimos algunos elementos específicos de la sociedad que pues, se pueden retomar y que guían lo que van a ser el diseño de las políticas públicas. También lo que va a ser la teoría social ayuda a que justamente las políticas sean pues informadas, ¿no? Al diseño de políticas públicas informadas, donde pues nos van a dar justamente estas herramientas conceptuales para comprender cómo está funcionando la sociedad, qué problemáticas está abordando, qué problemáticas a lo mejor se han dejado de lado, si está funcionando a lo mejor la manera en la que se había diseñado la política o no funciona, que en este caso pues vemos que en esta nueva propuesta de política educativa de los últimos años, pues justamente se optó por ver desde otro ángulo a la educación, ¿no? En cuanto a investigación y evaluación, también la teoría social es esencial para la investigación y evaluación justamente de políticas educativas. Nos da marcos, nos da herramientas para realizar esto, ¿no? Nos ayuda a evaluar justamente cómo las políticas educativas van a incidir o van a afectar a diferentes grupos, pues, de la sociedad, ¿no? Finalmente, pues, nos menciona que, pues, la política pública va a estar fuertemente incidida por lo que va a ser la teoría social en cuanto a, pues, identificar algunas teorías sociales, algunas teorías específicas para ver la necesidad justamente de cambios, ¿no? De cambios en el diseño de
políticas, en la manera en la que se concibe la política, en la manera en la que se conciben pues, problemáticas, ¿no? Y finalmente nos ayuda a contextualizar las políticas públicas, ¿no? Vamos a ver que pues finalmente la teoría social va a resultar esencial porque nos da justamente este bagaje intelectual, estas herramientas para tomar decisiones en política pública pues informadas, ayuda a comprender la sociedad en su conjunto y por tanto a que se diseñen políticas públicas más efectivas, más equitativas y también, como vimos, pues ayuda a justamente enfocar temáticas, investigar temáticas en esta cuestión de la política pública, ¿no? Por mi parte, sería todo. Muchas gracias, doctora. No, pues le agradecemos mucho a la doctora Marisol García Jiménez su excelente conferencia, muy interesante. Oyendo a la doctora y a la doctora Rosiluz también, por supuesto al doctor David Salvador, del día de hoy, pienso que realmente lo que sigue es que hay que convocar para un libro, porque hacen propuestas muy interesantes, donde se ve un esfuerzo por construir, por teorizar. Creo que el modelo que seguimos ahorita en este coloquio, que hemos venido trabajando desde el área ya hace algunos años, es darle tiempo a los conferencistas y a las conferencistas para que hagan su planteamiento. Y lo que me he dado cuenta ahorita en el coloquio es que, eh, a- a- como le pusimos teoría social, teoría crítica y administración, los conferencistas y las conferencistas han hecho un gran esfuerzo por abarcar el tema. Hace rato la doctora Rosy Luz nos dio una conferencia magistral sobre economía política en algún sentido, ¿no? En algún sentido. Y luego el doctor Salvador sobre su propuesta, una ontología política de la administración, ¿no? Y ahorita la propuesta de la doctora Marisol, teoría social y política pública. Y se centra en las políticas públicas educativas, ¿no? De dos propuestas, dos implementaciones y dos resultados antagónicos, ¿no? La de 2013 y la de 2019. Dos visiones del mundo totalmente opuestos, por supuesto, y la apuesta por construir, teóricamente la doctora, la relación entre teoría social, política pública y el análisis, ¿no? De una política educativa, ¿no? Así, entonces, me parece muy interesante. Y cómo va pensando la situación. Claro, ella es socióloga y se nota inmediatamente esa mano, ¿no? De sociología, esa perspectiva. Como decía hace rato Rosiluz, que es economista, decía, no puedo renunciar a ser economista. Y bueno, y aquí la doctora es socióloga y no puede renunciar a ser socióloga, se nota. Pues es muy interesante cómo plantea el tema de la teoría social, ¿no? Este, explicación de estructuras sociales, comprender la relación social y el poder, identificar elementos culturales y el valor social, interpretar el cambio social, ¿no? Y está ella haciendo una propuesta desde el inicio de su conferencia sobre, para ella, qué es la teoría social, ¿no? Y cómo esta teoría social, este, la fundamenta en sociólogos, ¿no? En autores, ¿no? Luego, ¿no? Claro está, ¿no? Rousseau, Durkheim, Parsons, ¿no? O sea, sociólogos, evidentemente, a excepción de Rousseau, que es filósofo. Tenía que decir eso, si no me trauma. Entonces, ahí está el punto central, ¿no? Que está abordando la doctora. Y luego va haciendo una serie de análisis, ¿no? Y así muy interesante que va planteando con respecto a la escuela, exactamente, eh, plantea 3 puntos, pero no me detendré en ellos. Así realmente creo que lo que a mí me gustó mucho es, hay que construir niñas y niños felices. Eso es fundamental, porque desde la teoría social se analiza una política pública educativa, pero se llega al tema medular, me da la impresión, del pensamiento crítico. Este,
el humano no es algo dado, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre decía, el humano no tiene esencia, se construye con actos. Y ese es un debate que plantea, pero que es interesante y que tiene mucho que ver con esto porque las niñas y los niños no deben de ser pensados en su formación, y yo creo que en su existencia toda, como sujetos que hay que construir para que tengan que estar condenados a trabajar, ¿no? Justamente ahorita hace rato me está escribiendo una exalumna de la UNAM que estudió contaduría y me decía, ya renuncié a mi trabajo. Digo, así digo, ¿por qué? Dice, porque eso no es vida. Y entonces yo pensé, y sí, ¿no? ¿Y qué es la vida, no? Le pregunté, ya no me contestó, pero ese sería así como laboralmente, ¿qué es la vida? Pero yo sí podría coincidir, conociendo los horarios de los contadores y las contadoras, que de repente hay días que no duermen, ¿no? Y va siendo así una vida muy enajenante. Y creo que exactamente los niños y las niñas deben de ser construidos y se les debe de educar para ser felices. Como decía Eduardo Galeano, para poder sentarse a tomar un café y mirar a través de la ventana llover, ¿no? Es parte de la felicidad. No tiene uno que estar trabajando todo el día para después tener que recorrer un camino aquí en la Ciudad de México de 2 horas de regreso a tu casa, todo o toda agotada o todo agotado, ¿no? Eso no es vida. Entonces, creo, y claro, es una apuesta, decía la doctora, se acaba de empezar a implementar, pero que tiene un fundamento teórico importante, que es todos los estudios que ahora se han resumido, subsumido y concentrado en la perspectiva de colonial, ¿no? Eso es central. Tenemos que construir otro tipo de humano, un humano crítico, por supuesto, incluyente, tolerante, ¿no? Que comprenda el pluriverso. No hay una forma de ser, hay muchas. Y dentro de la pluriversidad están los idiomas, por supuesto, los idiomas no hegemónicos que son necesarios conocer, ¿no? El inglés, ¿no? Francés, esos idiomas que sí hay que estudiarlos. Y que, por ejemplo, el zapatismo, cuando negoció con el gobierno de Ernesto Zedillo, propuso, ¿no? Que se enseñara un idioma indígena de manera obligatoria en la escuela. O sea, hay antecedentes que hay que tener claro, ¿no? Y en el proceso de negociación, el pensamiento conservador dijo, no, ¿cómo le vamos a enseñar un idioma indígena? Es perder el tiempo. Esos no vale la pena. Y precisamente ahora se dice, no, sí, sí es importante saber que hay idiomas indígenas y no solamente eso, las universidades, entre ellas la UNAM, ¿no? Y no estoy muy seguro si la UAM, han transitado a enseñar, por ejemplo, el náhuatl, ¿no? Por ejemplo. Entonces empiezan a enseñar idiomas indígenas aquí, claro, y eso es importante. Y el modelo educativo zapatista, ¿no? Que decía, no queremos educación bilingüe, queremos educación en nuestro idioma. Claro, si tú hablas tojolabal, te tienen que educar en tojolabal. Y así como nosotros. A nosotros no vemos ese racismo porque a nosotros nos educan en nuestro idioma. Si nos dijeran ahorita, a partir de mañana te voy a educar en alemán, veríamos que está complicado el asunto. O a la inversa, si dijeran te vamos a educar en tojolabal, pues también sería complicado el asunto, ¿no? Y así podemos ir pensando que la pretensión de esta escuela es construir un pluriverso. Claro. ¿Y qué es ser emancipado, no? Podríamos como pensar en esta cuestión. Este, bueno, yo creo que parte de la felicidad tiene que estar en la emancipación. No puede haber felicidad si no hay emancipación. Hay que emanciparnos del clasismo, del racismo, del patriarcado, ¿no? Si no nos emancipamos de eso, pues viviremos juzgando a la gente y seremos juzgados por esa gente y no podremos ser felices.
La felicidad no está en ser el mejor y sacar 10. No, eso no es felicidad. Porque a lo mejor un 10 ni cuenta. Les toca un maestro barco así como yo. No tal 10. Sí. Sí, no, es así. O sea, no pasa nada, ¿no? En serio, sí. O algo así, ¿no? O sea, realmente la felicidad no puede estar en el 10. Yo les decía a mis alumnos, la felicidad está en estudiar, prepararse para el trabajo, ¿no? O sea, en el fondo, ya cuando estás en la licenciatura acabando, sabes que dentro del proyecto de vida sigue trabajar. Y ahí hay que ser responsables, aprender a exponer, buscar la información adecuada, desarrollarse lo mejor posible, ¿no? Entonces, emanciparse es buscar la felicidad sin avasallar a nadie, ¿no? Así en principio. Y eso va a crear otro tipo de relaciones, por supuesto. No podemos ser homofóbicos, ¿no? Sí, de plano, ¿no? No podemos ser patriarcales, no podemos ser racistas, no podemos ser clasistas. Tenemos que aceptar que hay un pluriverso y en ese pluriverso debemos caber todos. Y si no cabe uno, quiere decir que algo está mal en la constitución de un proyecto escolar. Entonces, esto me gustó mucho. La escuela es un espacio en el que se construye la igualdad. Claro, nosotros venimos de un paro, ¿no? Aquí por las colectivas, y yo he de decirlo que siempre estuve a favor. Este, no podemos construir desigualdad en la escuela. Debemos de procurar a enseñar que todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Todos merecemos respeto. Y eso no se dice, se debe de practicar al final de cuentas. Este, la igualdad y el tipo de ciudadano que se pretende construir va en contra del capitalismo, ¿no? Por eso lo de colonial se equivoca Salinas Pliego y su señor emisor llamado, ¿cómo se llama? Javier Alatorre. Esto no es socialismo, no. Esto es lo de colonial. Este, la igualdad va en contra de la competencia. La felicidad va en contra de la competencia. La felicidad y la igualdad van en contra del clasismo, del racismo, de la homofobia, del patriarcado. Y entonces estamos en una situación muy complicada, porque por un lado tenemos toda una serie de estructuras, entre ellas la de TV Azteca, pero más allá de eso, grupos empresariales impresionantes, estructuras jurídicas, incluso hasta cómo se expresa el país, ¿no? En términos monolingües, ¿no? Así tal cual, ¿no? Todo está en castellano. Entonces la igualdad ahí no se ve la exclusión. Y vemos, ayer nos ponía aquí el doctor Guillermo Rivera, nos ponía una foto, ¿no? Sacada del Museo de Arte Moderno, en donde está un niño pobre, que ve con una ropa muy desgastada, ¿no? Así completamente de la pobreza, y se está quitando una máscara de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, uno se podría preguntar, ¿no? Ante esta evidencia, ¿dónde está la posibilidad de construir ciudadanos y ciudadanas distintos? Por eso molesta tanto la nueva escuela mexicana. Es una apuesta, puede fallar, por supuesto, pero la otra también era una apuesta y también educaba. Veía el otro día en el Facebook así marginalmente que decían, no, lo bueno es que los antiguos libros de texto no transmitían ideología. Entonces sacaban ahí a la mamá barriendo, ¿no? O sea, una mujer es la que barre, ¿no? Claro, ¿no? Y me acuerdo cómo aprendimos a leer, bueno, yo tardé mucho, pero cuando aprendimos era así de, mi mamá me mima, ¿no? Mi mamá me daba, ¿no? Mi mamá no sé qué, no, todo lo de la escuela. A mí nunca me enseñaron que mi mamá era una mujer trabajadora, que mi mamá estudió grande, que mi mamá, era mamá y era esposa y era alumna. Nunca vino eso en la escuela, en los libros de texto, pero no te ideologizaban, eso no te ideologizaban.
Y precisamente estos libros de texto lo que hacen ahora es visibilizar la realidad, ¿no? Que es altamente compleja. Y esto es parte de la reflexión crítica que hace la doctora Marisol, ¿no? Y que invita a uno a pensar. Entonces la felicito, le agradezco mucho su excelente trabajo. Y bueno, les doy la palabra, si no yo siempre hablo mucho, pero ni modo. Quien guste hablar, adelante. Bueno, espero poder hablar un poco, muy breve. Yo también quiero enfocarme un poco en esta última parte, ¿no? Que nos planteaba de el objetivo de la nueva escuela mexicana, cuando ponía aquí la cita de formar niños y niñas felices, críticos del mundo que les rodea, capaces de tomar decisiones, y esto es importante, que beneficien sus vidas y las de los demás, ¿no? Esta idea de como volver al sujeto, humanizarlo, ¿no? Ser consciente del otro. Aquí sí, el tema de reconocer al otro, como bien decían, con sus diferencias, pero que con, digamos que, igualdad de derechos, ¿no? Entonces creo que es importante, y también me hace pensar en la conferencia previa de la doctora Rosiluz, cuando hablaba, ¿no? De cómo en esta concepción de eficientar, pues se degrada a los sujetos, ¿no? Trabajadores. Y aquí al contrario, ¿no? Se pretende construir a un humano más humano, ¿no? En ese sentido. Como cuando dice que sea capaz de mirar críticamente el mundo que le rodea, de comprender, ¿no? Las problemáticas en las que estamos inmersos, inclusive, y que va de la mano de esto que mencionaba el doctor Carlos Juan, ¿no? El ser capaces de analizar de manera crítica, pues todo, ¿no? La información que nos llega, por ejemplo, esto de los libros de texto, ¿no? Qué debates se armaban y que cada quien lo planteaba desde sus horizontes. Pero, por ejemplo, en este sentido, creo que ese papel de la escuela también es importante, ¿no? Aquí nos va a plantear una institución tan importante como es la escuela. ¿Qué papel juega? No el formar, decía por ahí, ¿no? Sujetos, ahí sí, el ejército de reserva, ¿no? Para el mundo laboral. De no, eso no es la escuela tiene otro papel, y que sí está construyéndose aquí la idea de un humano integral, ¿no? Como bien mencionaba la doctora. Un humano, bueno, que tiene otros horizontes de reflexión, no únicamente la vida del mundo del trabajo, ¿no? Sino digamos que aquí se está planteando también el horizonte último, ¿no? Que es la vida, construir proyectos de vida, de sujetos emancipados, de sujetos críticos, y que, bueno, si sale bien en este sentido, al menos así como se está planteando en teoría, pues tendría que tener un efecto realmente en la transformación de la realidad, en construir un mundo, ya lo decían, más equitativo, más justo. Pero bueno, esperemos que eso funcione, y bueno, felicidades, doctora. Y gracias. Bueno, sí, felicitar la exposición de la doctora Marisol. Tiene un conocimiento sumamente detallado y minucioso de hacia dónde va esta nueva política pública. Pero no solamente es el conocimiento detallado, justamente esta intención de vincular dimensiones de la teoría social, como es la consideración de estructuras, de relaciones sociales mediadas por el poder, de dinámicas culturales particulares y la consideración del cambio social para reconstruir una política pública es como permite evidenciar un análisis rico de una política pública como la educativa. Y nos señalaba en algún momento, las políticas públicas no hacen otra cosa más que moldear la formación de un Estado y de una nación. ¿Y qué es esto? Moldear la construcción de un estilo de vida, ¿sí? Y dice la doctora al respecto, el tema educativo es central. Y me llama la atención cómo va haciendo la comparación de estas dos leyes, la del 90 y, perdón, la del 2012, 2013 y la de 2019, ¿no? Solamente yo a lo mejor añadiría que faltó, no sé si se me escapó, hacer la consideración de la influencia que tuvo
el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, ¿no? El ANMEP en 1992, que es justamente el que sienta las bases de construir una educación con calidad, cómo el concepto de calidad se vuelve fundamental para construir un proyecto educativo. Y en este proyecto hay una estrategia de descentralización, pero no estrategia de descentralización educativa, sino administrativa. Esto tiene implicaciones en cómo se va perfilando un modelo educativo. Y me gusta cómo va recuperando en el análisis de la reforma educativa de Peñista. Dice, aquí lo central fue construir un proyecto educativo centrado en la evaluación al desempeño docente, con una connotación punitiva. ¿Sí? Y en este sentido, la aparición del Instituto Nacional de Evaluación es central, se vuelve un sujeto central, ¿no? En la definición y la construcción de una realidad particular. Y me gusta la forma en cómo va diciendo, es que una política pública va construyendo realidades, va construyendo sujetos sociales con implicaciones relacionales y en donde el poder aparece de forma interesante y donde aparecen también valores sociales que van trazando una operatividad yo lo quiero llamar como un campo a la manera burdiana, ¿no? En donde la meritocracia dentro de la reforma peñista aparecía como un componente central. Y si no alcanzabas este aspecto meritocrático, eras digno de separación de tu cargo, ¿no? En el ámbito del magisterio. Y contraste, ¿qué va a pasar con la reforma obradorista? Los valores que rigen la operatividad del campo educativo, nuevamente para poner los campos burdianos, es la excelencia, la calidad, no es cierto, la excelencia, la equidad y mejora continua, la evaluación docente multifactorial y no punitiva. Esto es un viraje total a cómo se concibe el proyecto educativo y se desplaza, se desaparece totalmente al INE, al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, se desaparece y en su lugar aparecen nuevas instituciones o nuevas figuras en las cuales incluso los padres de familia adquieren una centralidad importante, ¿sí? Ahora lo que me llama la atención es habrá que ver cómo se conjuga esta nueva vinculación o centralidad que tienen los padres de familia con los docentes. Si bien esto es algo que en contextos como el de Oaxaca o Chiapas es vital para entender la dinámica educativa, cómo se conjuga la escuela con la comunidad, ¿qué pasará en ámbitos como las grandes ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, ¿no? Cómo este vínculo a lo mejor no resulta tan fluido, sino incluso problemático, ¿no? Pero justamente una de las cuestiones que dice la doctora es, pero estamos en eso, ¿no? Habrá que dejar que madure la concreción de la ley y ver qué paradojas arroja. Y bueno, hay ya solo para concluir, dentro de esta descentralización educativa no deja de resultar interesante este trabajo por proyectos, ¿no? Cómo lograr sintetizar a través de un ejemplo concreto, conjugar las matemáticas, el español, la geografía y la historia, ¿sí? Pero son ejemplos que buscan interpelar al alumnado, ¿no? Que reconozcan en esos ejemplos su situación concreta. Y eso también es un viraje en la educación, ¿no? No pensar solo en matemáticas como algo ajeno al español y en términos abstractos, como campos aislados, sino cómo conjugarlos en casos concretos. Me parece una apuesta sumamente interesante. Habrá que ver qué deriva, pero no deja de ser una transformación del ámbito educativo y no me queda más que agradecer la exposición, doctora. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más, doctor, por favor? Sí, por favor. Ay, gracias. Muchas gracias. No te preocupes por la cámara. Ya me despeino. Bueno, muchas felicidades, doctora. La verdad que nos trae a este ámbito de la teoría social que nos da para muchas aristas, ¿no? La verdad que el coloquio que nos trae a esta reflexión ha sido una maravilla.
Y en términos de la nueva escuela mexicana, me parece que sí es un avance, que sí tiene pues, críticas efectivamente, pero sí es un avance. Me parece que sí tiene mucho, nos queda a deber, pero también es cierto que sí, que no podía avanzar más, porque si no hubiera sido esto un desastre, pero ahí va, ¿no? Pero entonces sí, estamos viendo a ver qué sucede. Me parece que de los eh, problemas que puede tener es que cambia el modelo, pero no cambia el conductor. O sea, no cambian los profesores, son los mismos profesores. Me parece que es algo similar a lo que nos pasó aquí en la universidad, que entra la modalidad semipresencial, pero pues nadie está viendo bien cómo manejar la tecnología en la didáctica, ¿no? Somos profesores, no tecnólogos, y entonces, ahorita que estuve en la ceremonia de la primera generación semipresencial, yo decía, pues ojalá. ¿Cómo? Por comentarios que supe de algunos, pero es algo similar a lo que nos pasa. Un nuevo modelo educativo que no solo es didáctica, no solo la forma es fondo, ¿no? También yo creo que orientado, cuando vi que estaba orientado al proyecto, yo dije felicidades, porque así es como doy mis clases también. Entonces no ando tan mal. Entonces ya yo, ¿no? Entonces, me parece que sí, el profesorado, pues hay que cambiarlo, ¿no? Pero bueno, no cambiarlo, hay que fomentar la nueva formación. Entonces, sí me parece que el asunto de las habilidades, eh, mm, darle un cambio de sentido, no en el asunto de desdeñar la habilidad o las competencias, como a veces le llaman, por el ser o por la persona. Me parece que ahí hay un puente que no se construye, que es el asunto y cómo vinculo a ser a la persona pues, con sus habilidades. Y lo que no se desarrolla es la vocación, cómo la persona va a desarrollar su vocación. Porque la vocación se ha entendido como, pues, ¿qué te gusta? ¿O para qué eres bueno? Y me parece que es una discusión muy distinta porque me parece que sí hace un buen avance, pero aún no llega a la persona. O sea, y la persona, que, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque, pues, todos los que compartimos la misma naturaleza humana, pues somos felices de la misma manera, pero cada quien a su manera. Pero tenemos que ser felices de la misma manera, pero cada quien a su manera. Es la paradoja entre es objetivo, pues, porque tenemos la misma naturaleza, pero es subjetivo, afortunadamente, porque da pie a la diferencia, a la tolerancia, porque estamos en la fiesta de las diferencias, pero somos de la misma naturaleza. Entonces no podemos ser felices de manera distinta. Pero pero no queda claro entonces ahí el asunto. Me parece que sí tenemos que todavía aterrizar hacia el asunto de la persona, pero me parece que el gran puente que hay que construir es el asunto del humano crítico, pero el humano crítico sigue viendo hacia afuera, la política, la sociedad, la pobreza, pero no ve hacia adentro, que es el ámbito que, bueno, también comentaba con la doctora, la anterior, Rocío, el asunto y está bien, veo hacia afuera, veo la crítica, veo al humano en la acción, y con los marcos de referencia que tengo, pues sí, la información que tengo, la reviso, soy crítico, no lo creo, pero, y el espejo autocrítico, que es una cosa interesantísima que dice el doctor, dice, pues ahí está la emancipación, no hacia afuera, hacia adentro. Entonces, por eso yo digo que es esa visión autocrítica, ¿no? Cuestiona tus creencias, tus pensamientos, tus valores, y entonces podrás tomar conciencia, eso que le llamamos conciencia, en el asunto de, pues, de dónde creo lo que creo, por qué hago lo que hago, porque creo, pienso y valoro como valoro. Pero entonces, ¿con qué ámbito puedo ir al mundo? Con la criticidad, pues solo si me veo en la autocrítica. Y la autocrítica tiene preguntas muy básicas, ¿no? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo tratas a los demás? Y sobre todo, ¿cómo te tratas tú a ti? Porque somos muy buenos para ver a los otros andar en el mundo, pero no nos vemos nosotros andando en el mundo, ¿no? Porque sí, así como lo dice el texto,
pues andamos buscando seres felices, ciudadanos críticos y autocríticos. Esa es la parte que me parece, y el autocrítico no es solo una palabra. A mí me parece que solo podemos ser críticos si somos autocríticos. ¿Autocríticos con qué? Pues con esa emancipación. Cuestiona tus creencias, tus pensamientos, tus valores, ¿no? Y me parece que entonces vamos a poder estar en el asunto de la fiesta de la diversidad por la subjetividad del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los que compartimos la misma naturaleza somos felices de la misma manera. Algunos corren, algunos juegan ping-pong, algunos no hacen nada, otros les gusta la carne, otros les gusta lo vegetariano, otros les gusta de una manera, a otros les gusta de otra manera, a unos con unos, otros con otros. Unos son más emocionales, menos emocionales, unos más racionales, menos racionales, pero somos de la misma naturaleza. Ese es el objetivo. Entonces me parece que yo sí también estoy de acuerdo con el modelo. ¿Tiene errores? Por supuesto que los libros tienen errores, pues siempre los humanos, ¿no? Pero me parece que sí, el modelo como modelo es bienvenido, pero también es cierto que no podía ser más, ¿no? Porque si no, bueno, pero me parece que lo demás tiene que estar en los profesores, ¿no? Tiene que estar, y que la teoría social, pues nos invita justo a lo que nos decía en la primera reflexión y que también yo lo retomo en lo que presentaré, tenemos que bajar a la persona, dejar de ver al actor, porque la teoría del actor, y vamos a ver al actor, y sigue la controversia, y ahí donde lo veas, y luego, ¿qué hago, no? Entonces, me parece que tenemos que llegar al asunto de lo mismo que la teoría social nos invita, ¿no? Llega a la persona, no al actor, ¿no? Y nuevamente, felicidades. Y felicidades No, muchas gracias, la verdad, doctor Salvador. Presentamos al doctor, nada más que no lo mencioné, es el doctor Salvador, es jefe de departamento, le debe mucho el departamento al doctor, que ya diré el día que le toque hacer su conferencia magistral, que es el viernes. Gracias, doctor, por su presencia y sus participaciones. ¿Alguien más quiere comentar algo de los que estamos aquí? ¿No? ¿En redes hay algo, por favor? Sí. En Facebook, el PDK comenta: los propios planes y programas de estudio están basando, al menos idealmente, en la comprensión de la sociedad, sus necesidades y objetivos, y, por lo tanto, en alguna perspectiva teórica, desde lo pedagógico hasta lo estructural. Pero además, como lo menciona la doctora, reflejan una postura ideológica que se ve reflejada necesariamente en el modelo y la propia concepción de educación del Estado. Contextualizar el conocimiento, pero sobre todo buscando un beneficio para su comunidad inmediata, en educación básica y sobre todo en medio superior, se anhela trabajar en proyectos en los que se involucren estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Dichos proyectos buscan tener algún impacto positivo en el territorio y comunidad inmediata a la escuela. Esto. Muchas gracias, a Israel por su participación. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, le damos la palabra a la doctora para que cierre brevemente, porque ya son 2:40. Sí, gracias. Tenemos pan a las 4. No, pero es decir, por eso. No, nada más, pues sí, agradecer muchísimo la invitación a participar en este coloquio. Siempre es bastante enriquecedor ponerse a reflexionar precisamente en términos de los temas que aquí se plantean, ¿no? Y no, agradezco muchísimo los comentarios, ¿no? Por ahí tomo nota de los comentarios, de las aportaciones, ¿no? Es súper valioso. Pues sí, estos espacios ayudan a justamente lo que yo comentaba, ¿no? A visualizar nuevas aristas, ¿no? Para repensar precisamente estos temas, y pues justamente el coloquio, ¿no? Nos está permitiendo justamente eso, ¿no? Reflexionar en diferentes aristas, ¿no? Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerle a la doctora Marisol García Jiménez su excelente ponencia. Realmente, como dije y lo reitero, dado que se ve un esfuerzo muy importante en la elaboración de las ponencias, creo que vamos a convocar a un libro colectivo, ¿no? Sobre
sobre este ciclo, y que para mí es como el inicio de un nuevo ciclo del área, exactamente, que es este coloquio de teoría social, teoría crítica y administración. Creo que refleja nuevos vientos de un nuevo tiempo. Entonces, gracias, doctora. Un aplauso y nos vemos pronto.